Capítulo 19, y vamos a leer el versículo 1. Mientras lo buscamos, hermanos, saludo para nuestros hermanos que navegan a través de las redes sociales. Dios les bendiga también, hermanos, y también por los hermanos que nos están escuchando en San Luis Potosí, ¿verdad? En radiovida.mx 96.5 FM, la voz de la Biblia, que también Dios les bendiga, hermanos. Y vamos a leer juntamente la palabra del Señor. Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer todo el capítulo, pero ahorita nomás vamos a leer el versículo 1 y después toman asiento, hermanos. Digan un amén cuando ya lo tengan todos. Dice en el nombre poderoso de Cristo Jesús: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, de cómo había matado a espada a todos los profetas. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Vamos a continuar leyendo el versículo 2, dice: Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: Así me hagan los dioses, y aún me añaden, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la una de ellos. Versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y ahí dejó su criado. Versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Versículo 5. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. He aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Versículo 6. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las aspas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Versículo 7. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Versículo 8. Se levantó pues, y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches, hasta Horeb, el monte de Dios. Versículo 9. Y ahí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Ahí vamos a tener un poco, hermanos. El mensaje de hoy, hermanos, le he titulado: ¿Qué haces aquí? En este caso, y no me refiero a ese lugar, sino en la situación que estamos viviendo, ¿verdad? ¿Qué era la situación que estaba viviendo Elías en ese momento? ¿Por qué el Señor le dice a Elías: ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo aquí? Vemos que Elías, ¿verdad? Un hombre poderoso en palabra, ¿verdad? En oración, huye. Y es uno de los grandes misterios, la verdad, que he visto yo en la Biblia. Y yo creo que muchos nos hemos preguntado: ¿por qué Elías huyó? ¿Por qué Elías huye cuando lo amenazan después de una gran victoria que había tenido? Y es una pregunta que yo me hago y trato de ver cuál es la respuesta, ¿verdad? ¿Por qué Elías huyó? Y hermanos, yo me enfoco en esta parte que el Señor le dice a Elías: ¿qué hace aquí, Elías? Porque a veces nosotros estamos como Elías. Estamos atorados en una cueva, hermanos, escondidos, sin ganas de continuar, sin ganas de seguir adelante. Elías yo creo que ya estaba cansado, para decir la verdad. Yo creo que Elías ya había llegado a un punto en su vida que él ya no quería continuar más. Él ya se había cansado, quizás de tantas amenazas, quizás de tantas luchas, pruebas, dificultades en su vida, que él dijo: ¿sabes qué, Señor? Ya no quiero más. Y muchos de nosotros estamos como Elías, atorados en una cueva, porque ya no queremos continuar, porque no hemos resistido, no hemos querido continuar, no hemos querido caminar con el Señor. Hemos llegado a un punto de cansancio en nuestra vida espiritual. Y el Señor nos pregunta: ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás en esta situación? Este es el mismo Elías que habla muy hermoso de la Biblia, que dice, vamos a leer más adelante, ¿verdad? Pero es un Elías que me llama mucho la atención, y muchos hermanos viven la misma vida, que vienen de grandes victorias, que vienen de buenos testimonios, pero en este momento hay como ese enfriamiento.
que hemos llegado a un momento en nuestra vida que sí hemos tenido gran victoria, gran testimonio, pero llega un punto en nuestra vida que hemos parado, nos hemos enfriado, nos cuesta caminar, nos queremos rendir, cuando antes caminábamos porque caminábamos, nuestra fe era más grande de lo que podíamos imaginar, pero ya ahorita nos está costando creer en lo poquito, hermanos. Ya a veces nuestra fe ya no está fallando. Nuestro hermano abría con un versículo muy interesante, ¿verdad? Dice que los jóvenes tienen muchas fuerzas, pero ¿qué pasa? Flaquean y caen. Nosotros antes éramos jóvenes, antes éramos vigorosos, ya éramos fuertes, pero ahora ya estamos flaqueando. Ya estamos cayendo más rápido. Ya se nos están acabando las fuerzas. Veníamos con ese espíritu, ¿verdad? Que queríamos cambiar el mundo y hacer una diferencia. Pero ha llegado las victorias, pero ahora llega la batalla y ya nos está dando miedo. Seguir adelante. Porque hay una incertidumbre en nuestra vida, ya no sabemos qué va a pasar. Elías no sabía si este iba a ser su último día, ¿verdad? A lo mejor uno puede decir, oye, pero ¿por qué huye Elías? Si alguien nos amenaza de muerte, yo creo que muchos huimos también. Yo creo que muchos nos escondemos, corremos. O sea, yo sé que no todos, pero yo creo que una cantidad sí huye, hermanos. Entonces, llega un punto en nuestra vida, ¿verdad? Que sí hemos visto las grandes victorias de Dios, hemos visto las cosas que Dios puede hacer, pero en este momento estamos escondidos, llenos de miedo, llenos de cansancio. Lo hemos visto no nomás en este lugar, hermanos, sino en muchos lugares. Ya las iglesias van más y más en decadencia, hermanos. Van más y más en vacío, hermanos. Ya 2 servicios se nos hace mucho, hermanos. 4 se nos hace una eternidad. Y muchos venimos de lugares que era mínimo cada día, hermanos. Cada día hacemos un servicio. Antes nosotros vimos una iglesia que cada día había servicio, cada día había algo. Y ahora 2 servicios nos cuesta, hermanos. Sintonizarnos también nos cuesta. ¿Por qué? Porque ha llegado ese cansancio. Nos hemos metido en esta cueva y ya no queremos salir de ella. Claro, Elías en este momento estaba atorado en esa cueva. Pero ¿sabes qué me llama la atención? Vamos a leer más adelante qué pasa. Versículo 10. Respondiendo a la pregunta que le hace el Señor, ¿verdad? Dice, versículo 10. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Versículo 11. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y he aquí Jehová que pasaba, y un gran poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Versículo 12. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Versículo 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? No vamos a tener ahí un poco. Otra vez el Señor le vuelve a preguntar a Elías, ¿qué haces aquí? Pero lo que me llama la atención es que el Señor le dice, sal de esa cueva, ¿verdad? Sal de ahí. Yo creo que el Señor nos dice hoy en este día, ¿verdad? No era parte del mensaje. Yo cuando estaba estudiando, ¿verdad? En el cuarto, yo sentía que decía, el Señor, muchos ya no quieren salir. Sí, Elías a lo mejor se escondió, pero tuvo la valentía de salirse otra vez. Muchos estamos ahí en esa cueva y ya no tenemos la valentía de salir de ahí. Tenemos miedo a enfrentar lo que pueda pasar. Porque Elías todavía tenía que enfrentar esto. El Señor todavía no se había acabado su trabajo con Elías. Muchos de nosotros ya queremos rendirnos, pero Dios no ha rendido con nosotros. Dios todavía tiene una obra para nosotros. Y aunque nosotros nos podamos esconder en esa cueva, el Señor sí va a seguir siendo ese llamado.
ya está de nosotros si nosotros queremos salir de ahí, hermanos. Ya está de nosotros si queremos tomar esos pasos a seguir de su voz, hermanos. Tenemos la decisión, usted y yo tenemos la decisión de seguir estar en esta cueva, dejando que el mundo se vaya, dejando que los años vayan pasando y nosotros en el mismo lugar, o seguir a la voz del Señor otra vez. Salir otra vez de esa cueva y seguir a su voz, porque Dios no se había acabado su trabajo con Elías. Aunque Elías ya a lo mejor ya no quería continuar, ya se había cansado, el Señor dijo, no es cuando tú quieras, Elías, sino es cuando yo acabe la obra en ti. Ese es el mismo Señor de ayer, de hoy y para siempre, dice nuestro hermano. Él no ha acabado su obra en ti. Él no ha acabado su obra en mí, pero está en mí y en ti, hermanos. Si queremos que Dios acabe esa obra en nosotros, hermanos, nosotros tenemos que tomar la decisión de decir, Señor, me ha costado, pero quiero salir de esta cueva. Quiero salir de este lugar, de este escondite. Salir, hermanos. Vamos a ver qué pasa con Elías. Dice en el versículo 14, él respondió, volviendo a responder lo mismo, ¿verdad? He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y me buscan para quitarme la vida. Versículo 15. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Versículo 16. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Versículo 17. El que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. El que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Versículo 18. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, cuyas bocas no le besaron. Versículo 19. Partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que arraba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Versículo 20. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Versículo 21. Y se volvió y tomó un par de bueyes, y los mató con el arador de los bueyes, coció la carne, y dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. El Señor todavía tenía un trabajo para Elías, ¿verdad? Todavía tenía algo para él. Igual para ti y para mí, hermanos. Dios no ha acabado la obra en ti, hermanos. Hasta el día que Dios nos llame, ese es el día que la obra ya se acaba, hermanos. Pero ¿dónde vas a terminar tu historia? Eso lo decides tú, hermano. ¿Dónde vas a estar posicionado? Es donde tú quieres decidir estar, hermanos. Sí, a lo mejor es como dice nuestro hermano, ¿verdad? Podemos caer, podemos fallar, pero ya está en ti si quieres quedarte ahí en el piso, hermanos. O te puedes levantar y seguir caminando, hermanos. Está en nosotros, hermanos, de verdad decidir si queremos continuar en el camino o no. Elías a lo mejor ya estaba cansado, pero aún así, a pesar de todo, siguió en el camino. Siguió caminando. Dice la palabra del Señor, le voy a leer dos versiones, no lo busquen, hermanos. Santiago 5:17 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Ya en las nuevas traducciones dice diferente, ¿verdad? Dice, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Elías era como cualquiera de nosotros, pero había una diferencia. Elías era poderoso, ¿verdad?, en su oración. Esa palabra fervor, ¿qué significa? Dice, el significado dice, tiene 2 significados. Dice entusiasmo o ardor con que se haga algo, o significa celo ardiente hacia las cosas de piedad y religión. Cuando dice que oró con fervor,
Es que Él de verdad quiso que pasara esto. Cuando usted lee la historia, ¿verdad? En el capítulo 17 de Primera Reyes, solamente dice que no iba a llover. Pero ya la palabra nos está diciendo que con fervor, o sea, una persona que de verdad se dedicaba a la oración, que debería tener que estar conectado. A pesar de ser hombre como nosotros, a pesar de ser humano como nosotros, se dedicaba a esto, hermanos, a la oración. Mas sin embargo, en el momento de necesidad, es cuando yo creo que le faltó un poco más. Cuando tuvo que haberse conectado con Dios. Y nosotros pasamos por los mismos momentos cuando deberíamos estar conectados en la oración. Es cuando nos falla a veces. Es cuando nos dicen, oh, tenemos que orar, y no se preocupes. Y es cuando de verdad lo necesitamos. Porque no sabemos cuándo va a venir la prueba, hermanos. No sabemos cuándo va a venir la dificultad. Yo no sé qué es lo que usted está viviendo hoy en este día, hermanos. Yo no sé la vida que usted vive, solamente Dios lo sabe, hermanos. Solamente Dios sabe tu situación. Pero Dios no nos llamó para estar atorados en una cueva, hermanos. Dios no nos llamó para estar atorados en un lugar. Dios nos llamó para seguir caminando, hermanos. Para eso nos llamó el Señor, para seguir caminando, seguir atrás de Él, hermanos. No para quedarnos en un lugar. No para quedar estancados, hermanos. Dios nos vuelve a llamar de su lugar para seguir caminando. A Elías no lo dejó en esta cueva, hermanos. Lo llamó y Elías tomó el paso hacia Él. Dios nos vuelve a llamar a nosotros que salgamos de esa cueva, hermanos. A pesar de que nosotros nos hemos puesto en esa posición, ¿verdad? El Señor todavía es misericordioso de querer sacarnos. Vamos a leer otra historia, ¿verdad? Vamos a ir a su lado izquierdo. Vamos a ir a Génesis, capítulo 8, y solamente el versículo 1. Entonces, hemos conocido esta historia, ¿verdad? Yo cuando me acuerdo de esta historia, hermanos, siempre se me quedó pegado 40 días, ¿verdad? Siempre 40 días. Si usted me preguntara, hermanos, cuánto tiempo pasaron en el arca, yo le hubiera dicho confiadamente que 40 días, hermano. Cuando yo leía este versículo, ¿verdad? Yo decía, ¿por qué lo escribe así? ¿Por qué el autor dice así? Vamos a leerlo, dice en el nombre de Jesús. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y no me quiero enfocar en que Dios se acordó, sino ¿por qué yo decía, por qué decía eso? Ya lo empecé a leer, ¿verdad? Porque siempre se me quedaba pegado eso de 40 días y 40 días. Y honestamente, hermanos, yo hubiera dicho 40 días, confiadamente. Pero ya cuando empecé de verdad a leer la historia de Noé, no fue que pasaron 40 días. Pasaron 40 días en la lluvia, en la diluvia, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo pasó Elías en el arca? Noé en el arca. Pasaron casi un año y como 10 días, hermanos, o como 370 días. Y eso me llamó mucho la atención porque Noé no sabía qué iba a pasar. Noé no sabía qué es lo que iba a suceder, qué iba a pasar después de la diluvia, ¿verdad? Él no tenía esa certeza, pero él tenía esa confianza en el Señor. Cuando el Señor le dice que entre al arca, ¿qué dice la palabra? Que él fue el que cerró la puerta. O sea, Noé no tenía control de nada. Él solamente se subió a esta arca y puso su confianza en Dios. Muchos estamos en esa arca no sabiendo a dónde nos estamos dirigiendo, a dónde Dios nos está llevando. Y eso requiere confianza, hermanos. Eso requiere fe. Porque no sabemos cuánto vamos a durar en esa arca, ¿verdad? Yo creo que Noé nunca se imaginó que iba a pasar un año en esa arca, no sabiendo si volvería a ver la tierra, no sé, hermanos. Yo no sé cuáles fueron los pensamientos de Noé en ese tiempo. Yo sé que muchos pensamos, ¿verdad? Como lo pintan las arcas, que tuvo ventanas tras ventanas, ¿verdad? Pero la Biblia dice que solamente había una ventana. Y cuando ves eso, no es que Noé podía ver y todo, no, hermanos. Sino, él no tenía certeza de ver cómo estaba afuera, hermanos. Ponemos el ejemplo de este lugar, ¿verdad? Sé que tenemos ventanas, pero tradicionalmente no se pueden ver para afuera. Si algo pasara afuera, no quisiéramos ver
¿No quisiéramos tener esa certeza de qué está pasando allá afuera? Claro. Entonces, el no saber a dónde vamos dirigidos yo creo que nos pone en un estado de confusión, hermanos. ¿Verdad? Y entonces, eso nos ha pasado a todos, ¿verdad? Vamos a un lugar, nos perdemos. ¿Y qué pasa, hermano? Nos da angustia, no sabemos para dónde dirigirnos. Ya no sabemos para dónde caminar, ni para dónde darle, ni... Porque hemos dejado que la angustia entre en nuestra arca. Cuando el Señor pone a Noé en esta arca, Noé no sabía qué iba a pasar. Él solamente confió. El Señor no se ha olvidado de ti, hermanos. No se ha olvidado de mí. Yo no sé cuánto tiempo has pasado orando y orando y orando, pero Dios no se ha olvidado de nada de eso, hermanos. Dios nomás está viendo cómo reaccionamos, cómo estamos caminando, cómo vamos a nuestra arca, cómo vamos en esta jornada. Muchas veces nos desesperamos porque pensamos que, ya pasó un día y Dios no me ha contestado, ya pasó una semana, un mes. Es que muchos han esperado tiempo. Le voy a leer nomás dos personas, ¿verdad? José esperó 13 años para que se cumpliese su sueño. Y no fue que nomás la esperó, sino tuvo que sufrir para eso. Tuvo que pasar una jornada muy difícil, ¿verdad? Muchos conocemos la historia de José. Pero tuvo que pasar 13 años de un sueño tan maravilloso, ¿verdad? Que yo creo que muchos quisiéramos, pero no quisiéramos sufrir lo que pasó José. Miramos el ejemplo de Abraham, ¿verdad? Pasaron casi como 25 años antes que llegara el hijo de la promesa. Muchas veces nosotros queremos que Dios conteste ya, pero hay un proceso, hermanos. Dios está mirando cómo vamos obrándonos. Dios está mirando cómo estamos ahorita. Si todavía estamos confiando, cuando ya vemos que las aguas están altas. Si todavía tenemos la misma confianza de cuando empezamos. Yo no sé la situación que vives tú, yo solamente sé la mía, hermanos. Yo solamente sé cómo yo voy, ¿verdad? Pero vamos a continuar en este camino, hermanos, confiando en Dios, que Él va a hacer lo mejor posible en nuestra vida, ¿verdad? Vamos a ver otra historia, hermano. Vamos a ir a su lado derecho. Vamos a ir a Jonás. Jonás, capítulo 1, y nomás el versículo 1 al 13, hermanos. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Esperemos un poco para leerlos juntos. Jonás, capítulo 1, versículo 1 al 3. Esperemos un poco. Dice en el nombre poderoso de Cristo Jesús: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo, versículo 2: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pasando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Solamente está ahí. Muchos conocemos esta historia, ¿verdad? De Jonás. Sabemos que huye, ¿verdad? El Señor tenía todo preparado para Jonás, ¿verdad? Pero me quería enfocar en Jonás porque a veces nosotros nos da miedo, a veces no hemos querido hablarle a esa persona que Dios nos ha llamado a hablar, ¿verdad? Dios nos ha dado un trabajo, nos ha dado una obra, nos ha costado quizás llevar ese mensaje. Jonás sentía que Nínive no merecía ese perdón, ¿verdad? Él pensaba que no lo merecían por cómo era Nínive. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo, ¿verdad? Que a veces sentimos que alguien a lo mejor no merece ese perdón, o no vamos, o nos da miedo, como sea la cosa. Nos hemos huido, ¿verdad?, de nuestros deberes.
Pero yo creo que como cada uno de nosotros, hermanos, alguien tuvo esa valentía de ir a nosotros a darnos esa palabra de aliento. Alguien un día tuvo esa valentía de ir a nosotros y invitarnos a la iglesia. Yo no sé cómo se sentían, ¿verdad? Antes de venir. Yo me acuerdo un niño me tocó a la puerta y me dijo que si quería ir a la iglesia, ¿verdad? Y yo creo que todos los niños son más confiados que los adultos, ¿verdad? Que son más atrevidos. Pero yo no sé en el caso de ustedes cómo se sentía esa persona, ¿verdad? A lo mejor se sentía con nervios, qué iba a pasar, qué íbamos a reaccionar. Mas sin embargo, tuvieron esa valentía, hermanos. Tuvieron esa valentía de llevar ese mensaje. ¿Cuántas veces Dios nos ha mandado a llevar un mensaje y como que nos da vergüenza o no lo hacemos y se nos pierde la oportunidad? Estamos como Jonás, queriendo huir de la presencia, queriendo huir de lo que debemos hacer. Esas oportunidades se van, hermanos. ¿Por qué? Porque sentimos que a lo mejor no lo merecen o no sé, hermanos, ¿verdad? Pero igual como cada uno de nosotros, un día alguien tuvo esa valentía, hermanos. Un día a lo mejor esa persona pensó igual mas sin embargo, tomaron ese paso. Yo no sé qué pasaría con ese muchacho, ¿verdad? O su familia. Pero yo diría, ¿qué pasaría si un día el Señor nunca hubiera puesto en su corazón llevar ese mensaje, ¿verdad? Hacer esa invitación. Jonás quiso ir, ¿verdad? Pero el Señor todavía tenía un plan para él. A pesar de que desafortunadamente sabemos cómo acaba la historia de Nínive, ¿verdad? Que a pesar de que se arrepintieron, tuvieron esa oportunidad, llega un momento de maldad más tiempo ya después, pero todavía tuvieron la oportunidad de disfrutar ese arrepentimiento. Desafortunadamente, cuando no lo cuidamos, volvemos a lo mismo, hermanos. Cuando llega el momento en nuestra vida, ¿verdad? Que Dios nos ha mandado ese perdón, y si no lo cuidamos, vamos a acabar como Nínive, hermanos. Que llega la destrucción porque pensamos que todo está bien, ¿verdad? Como decía nuestro hermano al abrir el servicio, ¿verdad? Mire que el que esté firme, mire que no caiga, ¿verdad? El que piensa estar firme, ¿verdad? El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y es tan importante, hermano. Porque sí, igual como a Nínive, Dios nos ha dado ese perdón a nosotros. Pero si no nos cuidamos, si no nos vamos restaurando, estando en conexión con Dios, vamos a acabar destruidos como ellos. Miramos en Nehemías, ¿verdad? Más adelante, cuando llega, habla de la destrucción de Nínive. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Tampoco no podemos pensar como Jonás, ¿verdad? Si Dios nos ha mandado a hacer algo, que sea el Señor que obre, ¿verdad? Pero que no nos dé miedo al llamado que Dios nos ha mandado a hacer. Dios nos pone en situaciones difíciles a veces, hermanos, porque es una oportunidad. También es una prueba en nuestra vida, ¿verdad? Es un momento que Dios quiere que cambiemos nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, y Dios nos va a poner en situaciones que no queremos vivir, pero es una manera que Dios obra en cada uno de nosotros. Si de verdad ese cambio a nosotros todavía nos cuesta, hermanos, no desaprovechemos la oportunidad, porque Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a hacer un diferente mensaje, una diferente obra. Solamente nosotros sabemos lo que Dios nos ha mandado a hacernos, pero no nos podemos esconder para siempre. No podemos estar como Jonás, queriendo escondernos, queriéndonos ir, porque Dios nos va a llamar a cuentas, hermanos. Dios nos va a llamar a cuentas un día y va a decir, ¿por qué no hiciste esto cuando tenías que haber hecho? Dios nos ha dado cada uno de nosotros un don, cada una de nuestra obra, y no la podemos descuidar para siempre, hermanos. No la podemos descuidar. Vamos a ir a otra historia, hermanos. Vamos a ir a su lado derecho, a Mateo, capítulo 26, versículo 31. Nuestro hermano Guillermo hace unos pocos viernes, ¿verdad?, predicaba sobre la vida de Pedro, ¿verdad? Y su jornada, su vida, cómo había empezado, ¿verdad? Y cómo el Señor iba obrando en la vida de Pedro. Pero me llamó mucho la atención este versículo muy famoso, ¿verdad?
Mateo capítulo 26, versículo 31. Digan un amén cuando ya lo tengan todos. Dice en el nombre del poderoso de Cristo Jesús. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalicéis de mí esta noche, porque escrito está: iré el pastor y las ovejas del rebaño serán desparcidas. Versículo 32. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Versículo 33. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalizasen de ti, yo nunca me escandalizaré nunca me escandalizaré. Versículo 34. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Versículo 35. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Verdad? Nuestro hermano predicaba sobre esto, ¿verdad? Quiero leer un poco más porque me llama la atención, ¿verdad? Que el Señor no la pensó ni 2 veces. Le dijo: Pedro, me vas a negar. Pero me llama la atención porque al poquito, vamos a leer ahorita, cuando el momento de necesidad que de verdad el Señor necesitaba a sus discípulos, pues ya le habían fallado. En su momento más grande de necesidades, en ese instante, ya le habían fallado, por decir. Vamos a leer un poco más, versículo 36 hasta el 46. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Versículo 37. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Versículo 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Versículo 42. Otra vez fue y oró por la segunda vez, diciendo: Padre mío, si no se puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Versículo 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Versículo 44. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y le dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Versículo 46. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y eso me llama mucho la atención porque el Señor después, ¿verdad? Anteriormente de esto le dice: Pedro, me vas a negar 3 veces. Obviamente el Señor, sabiendo lo que iba a pasar, sabía que en el momento de necesidad, Pedro, al igual que los hijos de Zebedeo, esos discípulos, en su momento de necesidad, se iban a quedar dormidos. Si en esta necesidad le iban a fallar, ¿por qué en algo más grande no lo iban a negar? ¿Por qué en algo más grande no lo iban a fallar? Y es lo que me llama mucho la atención. A veces sí tenemos esa declaración de fe, ¿verdad? Que decimos: oh, Señor, yo todo lo puedo, ¿verdad? Pero el Señor dice: no, calmado, porque me vas a fallar. Y nos sentimos fuertes, ¿verdad? No, Señor, yo todo lo puedo en Cristo, ¿verdad? Pero llega ese momento de prueba y fallamos en lo poco. Fallamos en el momento más pequeño, porque a veces eso es en lo que fallamos, ¿verdad? En lo más pequeño. Sentimos que en lo más grande vamos a ser fieles, ¿verdad? Pero son las cosas pequeñas que a veces fallamos. Yo creo que si hubiera sido diferente, ¿verdad? Esto es lo que yo pienso. Si Pedro se hubiera quedado despierto con el Señor, vamos a orar juntamente. Yo creo que el Señor le hubiera contestado diferente a Pedro. Yo creo que hubiera sido diferente. Pero obviamente el Señor, sabiendo el corazón de Pedro, sabiendo lo que iba a pasar, dijo: no, Pedro, me vas a negar. Nosotros, viendo nuestro corazón, el Señor dice: calmados, porque a veces sentimos que podemos más de nuestra carga, más de lo que nuestra fe puede cobrar. Tenemos que calmarnos a veces también, hermanos, porque
sentimos que podemos, ¿y qué pasa? Fallamos y nos tumba nuestra debilidad. Lo que si ya estábamos débiles antes, hermanos, nos tumba más, hermanos. Por eso el Señor sabiamente dice que no nos da una carga más de la que podemos. Porque sabe cómo somos nosotros. La carga que vamos llevando es suficiente. Esa es la que el Señor nos ha dado. Por eso en este caso no dejó que Pedro ni los otros discípulos, ¿verdad?, contestaran como contestaron. Todos dijeron lo mismo. Pero ¿quién estaba ahí? Nadie más. Solamente un discípulo quedó ahí en la cruz con él, viéndolo de lejos. Pero todos los otros discípulos huyeron. Todos contestaron lo mismo: no, Señor, si me es necesario. Pero cuando el Señor necesitaba para que estuvieran en oración, quedaban bien dormidos. Cuidémonos, hermanos, cuidémonos. En los momentos que deberíamos estar orando, hay que orarnos. Hay que orar. Hay que estar despiertos, hay que velar. Porque no sabemos cuándo va a venir la prueba, hermanos. No sabemos cuándo van a llegar esas pruebas en nuestras vidas que de verdad nos van a poner. Por eso tenemos que tener cuidado. Como he dicho, como muchos hermanos han dicho, ¿verdad?, la iglesia va en decadencia. Porque vienen las pruebas. Las pruebas van a venir, estemos preparados o no, van a venir. Si no estamos preparados, es ya nuestro problema. Muchos pensamos diferente, ¿verdad? Hay gente que está preparada en cualquier situación. Lo miramos en la pandemia, hubo gente que estuvo preparada, se sintió sin preocupaciones y no pasó nada. Pero los que no estábamos preparados, ¿cómo la vivimos? Muy diferentes, hermanos. En momentos de tribulaciones, en momentos de tormentas, hay gente que se prepara y dice: pase lo que pase, yo estoy listo. Y hay otra gente: ¿qué va a pasar mañana? Porque van preparados, hermanos. Cuando uno va preparado es muy diferente. No le llega ni una preocupación. Pero cuando no va preparado, no sabe lo que le espera. Cuidémonos, hermanos. ¿Cómo vamos a protegernos? En oración, hermanos. El Señor le dice a Pedro, le dice a sus discípulos: orar, dice. Orar y velar, o sea, estar alerta, estar despiertos. Dice, porque la carne es débil. Si el Espíritu quiere, pero la carne es débil. Vamos a leer solamente una historia más. Vamos a ir a su lado derecho, a Hechos. Hechos capítulo 7, versículo 23 al 29, hermanos. Esta porción, ¿verdad? Está Esteban. Está dando una historia sobre los patriarcas de Israel, sobre la historia de Israel. Y en el momento está hablando de Moisés, y me llama mucho la atención porque nos da un poquito más contexto de la vida de Moisés, ¿verdad? Hechos capítulo 7, versículo 23 al 29. Dice en el nombre poderoso de Cristo Jesús: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. 24. Y al ver que a uno que era maltratado, lo defendió, hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Versículo 25. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría la libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Versículo 26. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratéis el uno al otro? Versículo 27. Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Versículo 28. ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? 29. Y al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Me llama mucho la atención porque dice que Moisés pensó, ¿verdad? Había pensado que los hijos de Israel habían entendido que Dios también le había revelado a lo mejor, pero nunca se había presentado delante de ellos. Ellos no conocían de quién era Moisés. Sabían que era Moisés el hijo del faraón, pero no sabían quién era Moisés el libertador.
A veces nosotros pensamos que la gente nos conoce como el cristiano y no nos conocen como el cristiano, hermanos. No saben que somos cristianos, no saben quién somos. Moisés no pensó mal, ¿verdad? Pero no sabían quién era Moisés. Ellos no conocían a Moisés como lo conocieron después, porque nunca se había presentado delante de ellos. Sería diferente si Moisés hubiera dicho, oye, ¿sabes qué? Yo voy a ser el que va a libertar a Israel en un tiempo, no sé. Si poco a poco hubiera llegado a darse a conocer, pero nunca llegó a eso. Y es lo que me gusta mucho del Nuevo Testamento, porque cumple y completa, ¿verdad?, el Antiguo Testamento, cosas que no sabíamos antes. Y es lo que me llama la atención, porque da esta pequeña porción Esteban, y dice, y nos abre una puerta más, ¿verdad?, al desconocido. Porque Moisés en este caso no sabía, o había pensado que, pues voy y los defiendo y ya van a saber que soy yo. Pero no llegaron a escuchar, no sabían quién era él. ¿Qué pasó? Yo creo que en este aspecto tumba mucho a Moisés, ¿verdad? Conocemos la historia que se esconde. Y por 40 años se escondió en el desierto. Hasta que el Señor lo tiene que volver a llamar a él para que vaya a liberar a su pueblo. Muchas veces pensamos que todo va a ser bien, hermanos. Pero van a venir problemas, van a venir luchas, y tenemos que llegarnos a dejar a conocer. No porque pensemos que somos cristianos o porque venimos a este lugar, ya toda la gente va a saber. No, hermanos. Tenemos que ir demostrando poco a poco. Pero no podemos estar escondidos un día y pensar que el próximo día todos van a saber. No. Poco a poco llegarse a conocernos. ¿Por qué? Porque nos pasa algo como Moisés, ¿verdad? Que alguien nos tumbe o alguien nos diga algo, nos escondemos. El Señor tiene un plan para cada uno de nosotros, pero no es como nosotros pensamos, hermanos, sino Él va revelando poco a poco cómo vamos a ir caminando. Pero para eso tenemos que estar conectados a Él, hermanos. Para eso tenemos que estar en lectura, en oración. ¿Cómo vamos a conocer a alguien si nunca hablamos con esa persona? ¿Cómo vamos a conocer de alguien si nunca hablamos con esa persona? Usted puede ver a alguien, ¿verdad? Uno le dice, ¿tú conoces a tal persona? Y dice, sé de esa persona, pero no lo conozco personalmente. ¿Verdad? A mí me preguntan en el trabajo, ¿conoces a tal y tal? Yo lo he visto, pero no sé quién es. Y muchos estamos así. Sabemos quién es Dios, sabemos quién es Él, venimos a este lugar, pero no lo conocemos personalmente. Para conocer a alguien personalmente, tenemos que hablar personalmente con Él. Eso es la forma que uno se va conociendo. Cuando tú de verdad conoces a alguien, tú confías en esa persona. Tú no dudas en esa persona. Cuando tú de verdad conoces a Dios, tú no vas a dudar en Él. Tú vas a confiar en Él. Tú vas a darle toda tu obra a Él. Porque tú estás confiando en esa persona. Pero para llegar a esa confianza, tienes que conocerlo. Cuando yo veo la historia de Judas, ¿verdad? Dice que Judas cargaba la bolsa del dinero. Para que alguien te dé su bolsa de dinero, es porque confía en ti. Porque a nosotros nos cuesta, ¿verdad? Yo sé que a muchos maridos les cuesta dar su cartera a sus esposas, ¿verdad? O viceversa. Pero para eso, tener esa libertad es porque de verdad se conoce. No se lo vas a dar a cualquiera. Algo tan personal, tan íntimo. El Señor se lo ofreció a Judas porque lo conocía. Tenía la misma oportunidad. Judas tuvo la misma oportunidad que los otros discípulos, mas sin embargo nunca la aprovechó. Nunca aprovechó su oportunidad Judas. Nosotros tenemos la oportunidad de conocer al Señor. Ya está en nosotros si de verdad la aprovechamos, hermano. Vamos a leer un versículo más y con esto vamos a terminar. Filipenses capítulo 1, su lado derecho. Filipenses capítulo 1, versículo 6, y con esto vamos a terminar. Su lado derecho. Díganme un amén cuando ya lo tengan todos. Dice en el nombre poderoso de Cristo Jesús, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Para eso, hermanos, tenemos que seguir caminando. Si queremos que Dios termine esa obra en nosotros, tenemos que seguir caminando. No podemos quedarnos estancados en el mismo lugar, hermanos.
Dios quiere terminar la obra en ti y en mí, pero solamente si tú te dejas, hermano. Solamente si de verdad queremos caminar con Él. Si nosotros queremos estar atorados en esa cueva o en ese desierto, ¿verdad? Nunca vamos a salir de ahí. ¿El Señor nos va a hacer nuestro llamado? Claro que sí. Pero ya está en nosotros si queremos aceptar ese llamado. A Elías lo llamó de la cueva y él caminó. A Moisés lo llamó, ¿verdad? Y él caminó. A ti y a mí nos está llamando hoy en este día que volvamos a caminar con Él. Ya está en nosotros si queremos aceptar. No dejemos que los días se pasen. Decía en Oseas, ¿verdad? No leí. Decía en Oseas 11:1, decía, de Egipto llamé a mi hijo, ¿verdad? Dice, cuando Israel era muchacho, yo la amé. De Egipto llamé a mi hijo. Sabemos que él estaba hablando de Jesús, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que él hablaba de Jesús en el momento. Pero nosotros no sabemos las situaciones que a veces pasamos o que nuestros hermanos pasan. Para eso es importante saber cómo vamos cada uno de nosotros, ¿verdad? Tener esa comunicación con nosotros. Porque no sabemos cómo podemos hacer ayuda hacia alguien más. No sabemos cuándo vamos a poder ofrecer una palabra de sabiduría si no nos conocemos entre nosotros. ¿Cómo nos vamos a ayudar si no nos conocemos? Igual con el Señor, si no nos conocemos, ¿cómo vamos a esperar que el Señor nos ayude? Si no tenemos esa relación con Él. Es un extranjero en nuestra vida. Si no, procuramos a conocerlo a Él. No dejemos que los días pasen. No podemos estarnos quedando estancados porque Dios nos hace llamado cada día. Vamos a orarnos.